Henry Viteal abrió silenciosamente la puerta principal de su mansión, planeando sorprender a su hijo de 8 años, Jai, tras regresar antes de tiempo de su viaje de negocios a Tokio. Pero la sorpresa se la llevó él. Lo que vio en su sala le heló la sangre y le dejó el corazón helado. Su hijo Jai estaba sentado en el sofá llorando y sujetándose el brazo. Tenía un gran moretón formándose en la frente y arañazos en la cara. De pie junto a él estaba Faith Williams, su ama de llaves negra, con la mano levantada como si fuera a golpear al niño. «Aléjate de mi hijo», rugió Henry, con la voz resonando por la mansión como un trueno. Faith se giró de golpe, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo. «Señor Viteal, ha llegado antes de tiempo. ¿Puedo explicarlo?» «¿Explicar qué? ¿Qué estabas pegando a mi hijo?» Henry corrió hacia Jai y lo tomó en brazos. «Jai, ¿estás bien? ¿Qué te hizo?» Jai miró a su padre con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá, Faith me lastimó. Se enfadó porque rompí el jarrón de mamá y me pegó». Henry sintió que la rabia crecía dentro de él como un volcán a punto de estallar. Se volvió hacia Faith con los ojos llenos de furia y asco. «Estás despedida. Haz las maletas y lárgate de mi casa inmediatamente. Y si vuelves a acercarte a mi hijo, te haré arrestar». Faith se quedó paralizada, con el rostro reflejando una mezcla de dolor, confusión y algo más que Henry no pudo identificar. «Señor Viteal, por favor, escúcheme. He dicho que se vaya». Pero mientras Faith retrocedía lentamente hacia la puerta, mirando entre Henry y Jai con una expresión de profundo dolor y traición, dijo algo que atormentaría a Henry durante días. «Señor Viteal, pregúntele a Jai qué pasó realmente con el jarrón de su esposa. Pregúntele por qué está tan dolido y pregúntese por qué cree lo peor de mí sin siquiera escuchar mi versión». Mientras Faith salía por la puerta, Henry no tenía ni idea de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Y lo que estaba a punto de descubrir sobre ese día lo obligaría a enfrentarse a crudas verdades sobre sí mismo, su hijo y el poder letal de los prejuicios y las suposiciones. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. 3 meses antes, Henry Viteal estaba de pie junto a los ventanales de su oficina en el ático, contemplando el horizonte de la ciudad que había ayudado a moldear con su imperio de la construcción. A sus 38 años, tenía una fortuna de más de $4.000 millones y era considerado uno de los promotores inmobiliarios más exitosos del país. Pero el éxito de Henry había tenido un precio terrible. 2 años atrás, su esposa, Rebecca, había fallecido en un accidente automovilístico, dejándolo a cargo de su hijo de 6 años, Jai. El dolor casi lo había destruido, y se había refugiado en el trabajo como una forma de evitar lidiar con su sufrimiento. Mientras tanto, Jai había lidiado con la muerte de su madre de una manera que Henry no sabía cómo manejar. El niño se había vuelto retraído, iracundo y difícil de manejar. Tenía problemas de conducta en la escuela debido a sus rabietas en casa, y parecía culpar a Henry por no haber podido salvar a su madre. Henry había intentado contratar a varias niñeras, pero ninguna duraba más de unas pocas semanas. Jai era grosero, desafiante y a veces incluso violento con quienes lo cuidaban. Henry estaba desesperado y necesitaba ayuda urgentemente. Fue entonces cuando su asistente le recomendó a Faith Williams. «Señor Viteal», dijo su asistente Margaret, «sé que ha tenido problemas para encontrar a alguien que cuide a Jai de forma fiable. Mi hermana trabaja con una mujer llamada Faith Williams que tiene una excelente reputación con niños difíciles. Ella misma es madre soltera y tiene un don especial para conectar con niños que tienen dificultades». Henry examinó el currículum de Faith con interés. Tenía 32 años, un título en educación infantil y había trabajado como ama de llaves y niñera para familias adineradas durante 8 años. Sus referencias eran excelentes, pero cuando Faith llegó para la entrevista, Henry sintió una punzada de duda. Faith era una mujer negra alta y elegante, con cabello natural y una sonrisa cálida.
Se movía con seguridad y hablaba con elocuencia sobre psicología infantil y manejo del comportamiento. Pero algo en ella incomodaba a Henry, aunque no podía precisar qué era. Señora Williams, dijo Henry mientras se sentaban en su oficina en casa. Tengo que ser honesto con usted. Mi hijo ha pasado por mucho desde que murió su madre y ha sido muy difícil de manejar para los cuidadores anteriores. ¿Está segura de que puede manejar a un niño con problemas de comportamiento? Fait lo miró con calma. Señor Williams, ¿cómo puede manejar a un niño con problemas de comportamiento? Vital. Entiendo que Jay está de luto y se está portando mal. Los niños a menudo expresan su dolor a través de la ira y la rebeldía. He trabajado con varios niños que han perdido a sus padres y sé cómo ayudarlos a procesar sus emociones de manera saludable. Y usted está de acuerdo con que viva con nosotros. El trabajo requiere que esté aquí 6 días a la semana, con los domingos libres. Sí, señor. Tengo una hija adolescente que se queda con mi madre los fines de semana, así que el horario me viene bien. Henry asintió, pero se encontró examinando a Fait con más detenimiento que a los candidatos anteriores. ¿Estaba realmente cualificada para un puesto tan importante? ¿Podía confiarle su bien más preciado, su hijo? Señorita Williams, necesito preguntarle. ¿Ha tenido algún incidente con empleadores anteriores? ¿Alguna queja o problema? La expresión de Fait no cambió, pero Henry creyó ver un destello de dolor en sus ojos. No, señor. Todas mis referencias pueden dar fe de mi profesionalidad y dedicación. Nunca he tenido ninguna queja sobre mi trabajo ni sobre mi trato con los niños. Henry contrató a Fait en parte por desesperación y en parte porque sus referencias eran realmente impresionantes, pero dejó claro que la vigilaría de cerca. Señorita Williams, quiero que entienda que Jay es mi mundo entero. Si le ocurre algo, si se lastima o se altera de alguna manera, usted será responsable. ¿Entendido? Completamente clarísimo, señor Viteal. Desde su primer día en la casa de los Viteal, Fait enfrentó desafíos que no tenían nada que ver con el comportamiento de Jay, sino con la actitud de Henry hacia ella. Henry la vigilaba constantemente, revisando varias veces al día lo que hacía con Jay. Instaló cámaras de seguridad en las áreas comunes y revisaba las grabaciones cada noche. Interrogaba extensamente a Jay sobre sus interacciones con Fait, buscando cualquier señal de que ella lo estuviera maltratando. ¿Cómo te fue hoy con Fait?, le preguntaba Henry a Jay cada noche en la cena. Bien, supongo, respondía Jay, sin entender por qué su padre parecía tan preocupado. ¿Te gritó? ¿Te obligó a hacer algo que no querías? Jay negaba con la cabeza, confundido por las preguntas. Fait notaba la sospecha y la vigilancia de Henry, pero intentaba concentrarse en su trabajo. Jay era, sin duda, un niño difícil, enojado, desafiante y que claramente luchaba contra su dolor. Pero Fait ya había trabajado con niños en duelo y sabía que la paciencia, la constancia y el cariño sincero eran claves para ayudarlos a sanar. Poco a poco, Fait empezó a progresar con Jay. Estableció rutinas que le daban seguridad. Lo escuchaba cuando hablaba de lo mucho que extrañaba a su madre. Lo ayudaba con sus tareas y fomentaba su interés por el arte y la música. Lo más importante es que Fait no se tomaba la ira de Jay como algo personal. Cuando tenía rabietas o decía cosas hirientes, ella mantenía la calma y lo ayudaba a identificar sus sentimientos. Jay, sé que estás enojado por algo, le decía Fait durante uno de sus berrinches. ¿Puedes decirme qué sientes? Te odio, gritaba Jay. Quiero a mi mamá. Sé que extrañas a tu mamá. Está bien. Es normal sentir ira cuando alguien a quien amas ya no puede estar contigo. Gradualmente, el comportamiento de Jay empezó a mejorar. Tenía menos rabietas, colaboraba más con sus tareas escolares e incluso empezó a reír y a jugar de nuevo. Pero en lugar de alegrarse por el éxito de Fait, Henry empezó a sospechar más. No es natural,
murmuró Henry para sí mismo una noche mientras veía las imágenes de seguridad de Fight leyéndole cuentos a Hai antes de dormir. Los niños no se portan mejor de repente sin algún tipo de manipulación. El socio de Henry, David, notó la obsesión de su amigo por vigilar a su ama de llaves. Henry, te estás volviendo loco con toda esta vigilancia de Fight. La mujer tiene excelentes referencias. Hai está obviamente más feliz y ella está haciendo exactamente lo que le pediste. ¿Cuál es el problema? Henry no pudo expresar sus preocupaciones sin parecer prejuicioso, así que simplemente dijo, no confío en ella. Hay algo en ella que no me da buena espina. ¿Qué era lo que no le daba buena espina? Sus cualificaciones, su desempeño laboral, los resultados con Hai. Henry no pudo responder porque la verdad era demasiado fea para admitirla, incluso para sí mismo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la relación de Fight con Hai se fortaleció. El niño que había sido enojado y desafiante se estaba volviendo más feliz y estable. Le iba mejor en la escuela, hacía amigos e incluso hablaba de su madre de forma positiva en lugar de solo expresar enojo por su muerte. Pero la desconfianza de Henry hacia Fight crecía en lugar de disminuir. Se encontraba buscando problemas donde no los había. Cuando Hai llegaba a casa con una rodilla raspada por jugar en la escuela, Henry se preguntaba si Fight había sido negligente de alguna manera. Cuando Hai estaba cansado después de un día ajetreado, Henry se preocupaba de que Fight lo estuviera presionando demasiado. Henry también comenzó a notarlo cómodo que Hai se sentía con Fight. El niño corría a ella cuando estaba molesto, le pedía su opinión sobre las cosas e incluso la llamaba señorita Fight con evidente cariño. Esta cercanía entre Fight y Hai incomodaba profundamente a Henry, aunque no podía explicar por qué. Hai parece muy apegado a Fight, le comentó Henry a su terapeuta durante una de sus sesiones. Eso es maravilloso, Henry. Parece que ella le está brindando la relación estable y afectuosa que necesita mientras procesa su duelo. Pero, ¿y si se convierte en? ¿Es demasiado dependiente de ella? ¿Y si empieza a verla como un reemplazo de su madre? Preguntó Henry. Los niños pueden amar y ser cuidados por varios adultos sin que esto disminuya su amor por sus padres. Fight no está reemplazando a Rebecca. Está ayudando a Hai a aprender a confiar y a conectar de nuevo tras una terrible pérdida. Pero las palabras de la terapeuta de Henry no calmaron sus preocupaciones. Al contrario, lo hicieron más decidido a mantener límites. Entre Fight y su hijo, Henry empezó a crear reglas y restricciones que parecían diseñadas para limitar la influencia de Fight sobre Hai. Fight, no quiero que vuelvas a disciplinar a Hai. Si se porta mal, llámame y yo me encargo. Fight, Hai no necesita ayuda con la tarea. Puede esperar a que llegue a casa para hacerla. Fight, prefiero que no llevaras a Hai de paseo sin mi permiso explícito. Fight siguió estas reglas, sin quejarse, pero podía ver cómo afectaban a Hai. El niño estaba confundido porque Fight de repente parecía menos involucrada en su vida. Empezó a portarse mal de nuevo, poniendo a prueba los límites y buscando la atención y la guía que había recibido durante años. Acostumbrado a recibir de Fight. Señorita Fight, ¿por qué ya no me ayuda con mis matemáticas? Preguntó Hai una tarde. Tu papá quiere ayudarte él mismo, explicó Fight con dulzura. Pero, papá siempre está trabajando, y tú eres muy buena explicando las cosas. A Fight se le partió el corazón por este pequeño. Atrapado entre la paranoia de su padre y su propia necesidad de estabilidad y cariño. La situación llegó a un punto crítico. Un martes por la tarde de noviembre. Henry debía estar en Tokio durante 3 días por un asunto de negocios, pero las reuniones habían concluido antes de tiempo y decidió volar a casa para sorprender a Hai. Lo que Henry no sabía era que Hai había estado teniendo un día particularmente difícil. Era el aniversario de la muerte de su madre y el niño estaba
luchando con emociones intensas que no sabía cómo procesar. Esa mañana, Jai había encontrado uno de los jarrones favoritos de su madre. Una delicada pieza de porcelana que Henry guardaba en un estante alto de la sala. Jai había estado intentando alcanzarlo porque le recordaba a su madre. Pero al intentar trepar y tocarla, la había tirado y roto en pedazos. Jai estaba devastado. El jarrón era uno de los pocos recuerdos físicos que le quedaban de su madre. Y sabía que su padre estaría desconsolado y furioso. Cuando Fait encontró a Jai llorando sobre los trozos rotos, inmediatamente lo consoló. «Ay, cariño. Tranquilo. Los accidentes ocurren. No está bien. Jai», sollozó. Este era el jarrón especial de mamá. Papá se va a enojar mucho conmigo. Fait se arrodilló y abrazó a Jai. «Cariño, tu papá te quiere más que a cualquier jarrón. Se enojará porque se rompió, pero no se enojará contigo por un accidente». Pero Jai estaba inconsolable. En su dolor y pánico, comenzó a golpearse y a tirar de su cabello. Comportamientos que a veces mostraba cuando se sentía abrumado por la emoción. «Soy tan tonto. Soy tan tonto». Jai lloraba, golpeándose. Se golpeó la frente con sus pequeños puños. Fait tomó suavemente las manos de Jai para evitar que se lastimara. «Jai, para. No eres tonto. Eres un niño maravilloso que extraña a su mamá. Pero lastimarte no hará que la tormenta perfecta la traiga de vuelta ni arreglará el jarrón». En su angustia, Jai se había arañado accidentalmente la cara con las uñas y se golpeó la cabeza contra la mesa de centro al caer de rodillas llorando. Fait pasó las siguientes 2 horas consolando a Jai y ayudándolo a procesar sus emociones. Limpió el jarrón roto, le puso vendas en los rasguños y lo abrazó mientras lloraba. «Señorita Fait, ¿y si papá ya no me quiere porque rompí el jarrón de mamá?» «Oh, Jai, tu papá siempre te querrá, pase lo que pase. A veces, cuando la gente está triste por la pérdida de un ser querido, se angustia aún más por perder cosas que le recuerdan a esa persona. Pero eso no significa que dejen de amar a sus hijos». Fait estaba ayudando a Jai a practicar lo que le diría a su padre cuando Henry entró por la puerta principal. Desde la perspectiva de Henry, vio a su hijo llorando y herido, con Fait de pie junto a él. El jarrón roto en el suelo no hizo más que confirmar sus peores temores, que Fait había sido violenta con Jai y había provocado algún incidente que resultó en daños materiales y un niño herido. Las suposiciones, los prejuicios y los meses de sospechas de Henry se cristalizaron en ese momento en la certeza absoluta de que Fait había abusado de su hijo. Y Jai, aún devastado por el jarrón y aterrorizado por la reacción de su padre, tomó una decisión en una fracción de segundo que cambiaría sus vidas para siempre. Mintió. El multimillonario regresó a casa sin avisar y se quedó atónito al ver a la criada negra con su hijo. Capítulo 1. La impactante acusación. Henry Viteal abrió silenciosamente la puerta principal de su mansión, con la intención de sorprender a su hijo de 8 años, Jai, tras regresar antes de lo previsto de su viaje de negocios a Tokio. Pero la sorpresa fue para él. Lo que vio en su sala le heló la sangre y le dejó el corazón helado. Su hijo Jai estaba sentado en el sofá, llorando y sujetándose el brazo. Tenía un gran moretón formándose en la frente y arañazos en la cara. De pie junto a él estaba Fait Williams, su ama de llaves negra, con la mano levantada como si fuera a golpear al niño. «Aléjate de mi hijo», rugió Henry, con la voz resonando en la mansión como un trueno. Fait se giró de golpe, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo. «Señor Viteal, ha llegado antes de tiempo. Puedo explicarlo». «¿Explicar qué? ¿Qué estabas pegando a mi hijo?» Henry corrió hacia Jai y lo tomó en brazos. «Jai, ¿estás bien? ¿Qué te hizo?» Jai miró a su padre con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá, Fait me lastimó. Se enojó porque rompí el jarrón de mamá y me pegó». Henry sintió que su mundo estallaba de rabia y furia protectora.
Todo lo que había sospechado de Fait era cierto. Había estado abusando de su hijo, y él había estado demasiado ciego para verlo. Estás despedido. Empaca tus cosas y lárgate de mi casa inmediatamente. Fait se quedó en la puerta, mirando entre Henry y Hai con una expresión de completa conmoción y traición. Había pasado meses cuidando a este niño, ayudándolo a sanar de la muerte de su madre y construyendo una relación de confianza y afecto. Y ahora, padre e hijo la miraban como si fuera un monstruo. Señor Viteal, por favor, escúcheme, dijo Fait en voz baja. Hai está molesto por haber roto el jarrón. Ha estado llorando durante horas porque tiene miedo de que se enoje con él. Se arañó cuando tuvo una crisis emocional, y yo estaba tratando de consolarlo. No me mienta, gritó Henry. La vi de pie junto a él. Puedo verlos. Moretones en su cara. Fait se dio cuenta de que nada de lo que dijera importaría. Henry ya la había declarado culpable. Y Hai estaba demasiado asustado y afectado emocionalmente para decir la verdad. Señor Viteal, dijo Fait con dignidad, pregúntele a Hai qué le pasó realmente al jarrón de su esposa. Pregúntale por qué está tan herido y pregúntate por qué crees lo peor de mí sin siquiera escuchar mi versión. Mientras Fait recogía sus pocas pertenencias y salía de la mansión White Hall, sintió que se le rompía el corazón no solo por ella, sino también por Hai. Sabía que el niño había mentido por miedo y dolor, y le preocupaba lo que le sucedería ahora que su principal apoyo emocional se había ido. Henry, mientras tanto, estaba hablando por teléfono con su abogado minutos después de la partida de Fait. Necesito que presentes una denuncia ante los servicios de protección infantil inmediatamente. La cuidadora de mi hijo lo estaba maltratando y quiero que sea procesada con todo el peso de la ley. Henry, despacio. Dime exactamente qué. Falsas acusaciones y despido. Ocurrió. Mientras Henry relataba los hechos, su abogado le hacía preguntas incisivas que Henry no quería responder. ¿Viste realmente cómo golpeaba a Hai? La vi de pie junto a él mientras estaba herido y llorando. ¿Te dijo Hai que ella lo golpeó? Sí. Dijo que ella se enfadó por un jarrón roto y le pegó. ¿Has llevado a Hai al médico para que documente sus lesiones? Henry hizo una pausa. Todavía no, pero lo haré. Henry, antes de presentar cualquier denuncia, te recomiendo encarecidamente que lleves a Hai a un pediatra para que un profesional evalúe sus lesiones. Es importante que tengas pruebas sólidas antes de acusar a alguien de maltrato infantil. Henry concertó una cita con el pediatra de Hai para la mañana siguiente. Pero lo que el médico descubriría sobre las lesiones de Hai obligaría a Henry a enfrentarse a la posibilidad de haber cometido un terrible error que le cambiaría la vida. Y la verdad que Hai finalmente revelaría destrozaría las suposiciones de Henry sobre Fait, sobre su hijo y sobre sí mismo. La doctora Sarah Michie examinó a Hai cuidadosamente en su consulta pediátrica, documentando cada rasguño, moretón y marca en el cuerpo del niño de 8 años. Henry estaba sentado cerca, confiado en que las pruebas médicas demostrarían la culpabilidad de Fait y justificarían sus acciones. Pero a medida que la doctora Michie terminaba su examen, su expresión se volvía cada vez más perpleja. Señor White Hall, dijo lentamente. Necesito hacerle algunas preguntas específicas sobre cómo ocurrieron estas lesiones. Fait lo golpeó, dijo Henry con firmeza. Estaba enojada porque él rompió algo y perdió los estribos. La doctora Michie miró sus notas y luego volvió a mirar a Hai. Hai, ¿puedes mostrarme exactamente dónde te golpeó Fait? Hai se removió incómodo y señaló vagamente su rostro. Ella me golpeó aquí. La doctora Michie examinó con más detenimiento los rasguños en el rostro de Hai. Estas marcas coinciden con arañazos de uñas, pero parecen ser autoinfligidas. El ángulo y la profundidad sugieren que alguien se arañó la cara, no que fue golpeado por otra persona. Henry sintió que su confianza flaqueaba.
¿Qué quiere decir con autoinfligidas? El moretón en su frente parece ser por el impacto con un objeto contundente, posiblemente por una caída o un golpe contra un mueble, y estos rasguños. La doctora Michei levantó suavemente las manos de Jai. Hay sangre seca debajo de sus uñas que coincide con los rasguños en su rostro. La sala quedó en silencio mientras se asimilaban las implicaciones. El doctor Michei continuó. Si un adulto hubiera golpeado a Jai con la fuerza suficiente para causarle estas lesiones, esperaría ver patrones diferentes, moretones con forma de mano, hinchazón o marcas compatibles con haber sido agarrado o sacudido. Lo que veo aquí parece más bien el resultado de una crisis emocional en la que un niño se autolesionó. Henry miró a su hijo, que ahora lloraba en silencio. Jai, dile la verdad al doctor Michei. ¿Qué pasó realmente? Jai miró a su padre, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, papá. Mentí. Fait no me pegó. Me lastimé porque tenía mucho miedo de romper el jarrón de mamá. Henry sintió que el suelo se le abría bajo los pies. ¿Qué? Intentaba tocar el jarrón de mamá porque la extrañaba y lo tiré y se rompió en 1000 pedazos. Tenía tanto miedo de que me odiaras que empecé a pegarme y a llamarme estúpido. Fait intentó evitar que me lastimara y me estaba abrazando. Cuando llegaste a casa, el doctor Michei asintió con gesto sombrío. Eso coincide con lo que veo médicamente. Señor Viteal, debo presentar un informe a los servicios de protección infantil, pero no por las razones que usted esperaba. A Henry se le heló la sangre. ¿Qué quiere decir? Tengo que informar que un niño fue traído con falsas acusaciones de abuso contra su cuidador. Esto sugiere o bien que un padre lo presionó para que inventara acusaciones. Al salir del consultorio médico, Henry sintió náuseas. Había destruido la vida de una mujer inocente basándose en sus propios prejuicios y suposiciones. Jai, dijo Henry mientras se sentaban en el auto, ¿por qué mentiste sobre Fait? Jai lloraba con más fuerza. Porque tenía mucho miedo del jarrón, papá. Pensé que te enojarías mucho conmigo por romper algo especial de mamá. Y cuando empezaste a gritarle a Fait, pensé que si decía que ella lo había hecho, ya no te enojarías conmigo. Henry se dio cuenta con horror de que su hijo había aprendido a mentir y manipular para evitar la ira de su padre. ¿En qué clase de padre se había convertido? Y Fait, ella de verdad estaba tratando de ayudarte. Sí, papá. Fait es buena conmigo. Me ayuda cuando extraño a mamá. Y nunca se enoja conmigo, ni siquiera cuando me porto mal. Me abrazó y me dijo que no pasaba nada con el jarrón cuando llegaste a casa. Henry estaba sentado en su auto afuera del consultorio del pediatra, sosteniendo a su hijo que lloraba, y se dio cuenta de que había cometido una de las peores injusticias de su vida. Fait Williams, una mujer que había dedicado meses a ayudar a su hijo afligido a sanar, había sido falsamente acusada, humillada públicamente y despedida basándose únicamente en las suposiciones racistas de Henry. Prejuicios. Y ahora se había ido. Probablemente para siempre. Henry pasó los siguientes 3 días intentando encontrar a Fait para disculparse y rogarle que volviera. Pero Fait había desaparecido por completo. Su teléfono estaba desconectado. Su apartamento estaba vacío y ninguno de sus conocidos sabía a dónde había ido. Mientras tanto, Jai estaba devastado por la ausencia de Fait. El progreso que había logrado para superar la muerte de su madre se estaba desmoronando rápidamente. Dejó de comer, tenía pesadillas y no dejaba de preguntar cuándo volvería la señorita Fait. Papá, quiero decirle a Fait que lo siento por mentirle, dijo Jai una noche mientras Henry lo arropaba. Quiero que vuelva a casa. Estoy intentando encontrarla, hijo, pero puede que no quiera volver después de lo que le hicimos. ¿Y si nunca nos perdona? Henry no tenía respuesta para su hijo porque él mismo se hacía la misma pregunta. Finalmente, Henry contrató a un investigador privado para localizar a Fait. Lo que descubrió le rompió el corazón aún más.
El señor Viteal. El investigador informó que Fait Williams se alojaba en un refugio para mujeres al otro lado de la ciudad. Perdió su apartamento porque no podía pagar el alquiler sin su trabajo, y ha estado trabajando como empleada temporal con el salario mínimo para mantenerse a sí misma y a su hija. Henry sintió una vergüenza indescriptible. Sus falsas acusaciones no solo le habían costado a Fait su trabajo, sino que habían destruido su estabilidad financiera y su situación de vivienda. ¿Hay más?, continuó el investigador. La noticia sobre las acusaciones de abuso se extendió por la comunidad de trabajadoras domésticas. Aunque no se presentaron cargos, Fait tiene problemas para encontrar un nuevo empleo porque las familias tienen miedo de contratarla. Henry se dio cuenta de que su momento de ira prejuiciosa había destruido potencialmente toda la carrera y el sustento de Fait. Henry encontró a Fait en el centro comunitario donde ella era voluntaria para ayudar a otras mujeres a encontrar empleo. Cuando lo vio acercarse, su rostro se endureció con cansancio y dolor. Señor Viteal, ¿qué quiere? Henry había ensayado esta conversación cientos de veces, pero ahora que estaba cara a cara con Fait, las palabras parecían insuficientes. Inadecuado. Fait, vine a disculparme y a contarte la verdad sobre lo que pasó ese día. Fait se cruzó de brazos. ¿La verdad? La verdad es que viste a una mujer negra con tu hijo blanco herido e inmediatamente asumiste que yo lo estaba maltratando. La verdad es que me despediste sin siquiera escuchar mi versión. La verdad es que tus suposiciones me han costado mi trabajo, mi casa y mi reputación. Henry sintió cada palabra como un golpe físico. Tienes razón en todo. Tenía prejuicios. Me equivoqué. Y no tengo ninguna excusa por lo que te hice. ¿Y ahora qué? ¿Quieres sentirte mejor contigo mismo disculpándote? No, dijo Henry en voz baja. Quiero intentar arreglar esto, si es que eso es posible. Henry le contó a Fait sobre el examen médico de Jai, sobre la confesión de su hijo, la búsqueda de la redención, y sobre la verdadera historia de aquel día. Fait escuchó sin expresión, pero Henry pudo ver cómo se le formaban lágrimas en los ojos. Jai ha estado desconsolado desde que te fuiste, continuó Henry. Quiere disculparse contigo personalmente. Y yo quiero ofrecerte tu trabajo de vuelta con un aumento sustancial y una carta de disculpa formal que limpie tu nombre. Fait guardó silencio durante un largo rato. Señor Viteal, ¿entiende lo que me hizo pasar? ¿Entiende que hay mujeres en este refugio que han sido acusadas falsamente por sus empleadores y que nunca podrán volver a encontrar trabajo? ¿Entiende que sus suposiciones no solo me hirieron a mí? Perpetuaron un sistema que hace peligroso que mujeres como yo trabajemos para familias como la suya. Henry asintió con tristeza. Lo sé, y quiero hacer todo lo posible para arreglarlo. No sé si se puede arreglar, dijo Fait con tristeza. El daño ya está hecho. Pero, entonces miró a Henry con algo que podría haber sido compasión. Sin embargo, me importa Jai. Y sí, está sufriendo por lo que pasó, entonces tal vez podamos encontrar una manera de ayudarlo a sanar. Fait aceptó volver a trabajar para la familia Viteal, pero con condiciones. Henry recibiría capacitación en sensibilización sobre prejuicios raciales. Escribiría recomendaciones públicas para Fait reconociendo su error. Y lo más importante, nunca más cuestionaría las interacciones de Fait con Jai basándose en suposiciones o prejuicios. El reencuentro entre Fait y Jai fue conmovedor y desgarrador a la vez. Jai se arrojó a los brazos de Fait, sollozando disculpas y rogándole que nunca lo dejara. De nuevo, lo siento mucho por haber mentido, señorita Fait. Tenía miedo del jarrón e hice que papá pensara que me lastimaste. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Fait lo abrazó. El pequeño niño y lloró con él. Te perdono, Jai, y entiendo por qué tenías miedo. A veces, cuando tenemos miedo, cometemos errores.
Lo importante es aprender de ellos e intentar mejorar. Pero reconstruir la confianza entre Henry y Fait fue mucho más difícil. Fait era profesional y competente, pero la calidez y la facilidad que una vez habían caracterizado su relación laboral habían desaparecido. Henry se sentía como si caminara sobre cáscaras de huevo, temeroso de expresar cualquier preocupación o hacer cualquier pregunta sobre el cuidado de Jai, no fuera que Fait pensara que estaba volviendo a su antiguo comportamiento desconfiado. Fait, dijo Henry una noche, sé que no tengo derecho a preguntarte esto, pero ¿cómo puedo demostrarte que he cambiado? ¿Cómo puedo recuperar tu confianza? Fait lo miró pensativamente. Señor Viteal, la confianza no se recupera con grandes gestos ni disculpas. La confianza se reconstruye a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Necesita demostrarme a mí y a Jai que me ve como un ser humano completo, no como una amenaza que vigilar ni un estereotipo que temer. Como Fait había predicho, la noticia de las falsas acusaciones de abuso se había extendido por la comunidad de trabajadoras domésticas y más allá. Henry comenzó a recibir llamadas de grupos de defensa, periodistas y otras familias que se habían enterado del incidente. Señor Viteal, dijo María Santos de la Alianza de Trabajadoras Domésticas. Estamos recibiendo informes preocupantes sobre lo que sucedió con su empleada, Fait Williams. ¿Estaría dispuesto a hablar públicamente sobre la situación? Henry sabía que hacerlo público sería vergonzoso y potencialmente dañino para la reputación de su negocio, pero también sabía que era lo correcto. En una conferencia de prensa organizada por la Alianza de Trabajadoras Domésticas, Henry se puso al lado de Fait y reconoció públicamente su error. Acusé falsamente a Fait Williams de abuso infantil basándome únicamente en prejuicios, dijo Henry a la prensa. Ante la multitud congregada, vi a una mujer negra con mi hijo herido e inmediatamente creí lo peor sin hacer preguntas ni buscar la verdad. Mis acciones fueron erróneas, dañinas y arraigadas en prejuicios raciales que me comprometó a abordar y cambiar. La rueda de prensa tuvo amplia cobertura, generando conversaciones sobre los prejuicios raciales en el trabajo doméstico, la vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas a las falsas acusaciones, y la responsabilidad de los empleadores de examinar sus propios prejuicios. Algunos elogiaron a Henry por asumir la responsabilidad de su error. Otros lo criticaron por el daño ya causado. Pero Fait apreció su disposición a enfrentarse al escrutinio público y usar su plataforma para educar a otros. Es un comienzo, dijo Fait a los periodistas. El verdadero cambio requiere más que disculpas. Requiere cambios sistémicos en cómo se trata y protege a las trabajadoras domésticas. En los meses siguientes, sucedió algo inesperado. Henry, Fait y Jai comenzaron a formar un nuevo tipo de familia, no basada en roles tradicionales ni en relaciones biológicas, sino en el respeto mutuo, el compromiso compartido con el bienestar de Jai y el arduo trabajo de sanar las heridas del pasado. Henry se esforzó sinceramente por abordar sus prejuicios raciales a través de la educación y la terapia. Financió un programa de becas para que las trabajadoras domésticas pudieran continuar sus estudios y progresar profesionalmente. También se convirtió en defensor de la protección legal de las trabajadoras domésticas, hablando públicamente sobre la necesidad del debido proceso y un trato justo. Fait, mientras tanto, comenzó a ver los esfuerzos de Henry por cambiar como genuinos, no como una mera actuación. Lo observó luchar con verdades incómodas sobre sí mismo y la sociedad, y respetó su compromiso de convertirse en una mejor persona y padre. Jai prosperó en esta nueva dinámica. Había aprendido lecciones importantes sobre la honestidad, las consecuencias y el poder de las palabras para herir a personas inocentes. Además, tenía 2 adultos que le mostraban cómo enmendar sus errores y trabajar para perdonar. Señorita Fait, dijo Jai una tarde mientras ella lo ayudaba con la tarea. Me alegra que hayas vuelto. Yo también me alegro de haber vuelto,
Jai. Papá es diferente ahora. Es más amable contigo y también conmigo. Fait sonrió. La gente puede cambiar, Jai, cuando realmente lo desea. 6 meses después del incidente, Fait le propuso a Henry una idea que pondría a prueba su verdadero compromiso con el cambio sistémico. Señor Vitteal, he estado pensando en algo. El refugio para mujeres donde me quedé. Necesitan recursos. Necesitan capacitación laboral. Programas de cuidado infantil, apoyo legal. ¿Qué tal si creamos algo que pueda ayudar a familias como la mía? Henry vio de inmediato el valor de la propuesta de Fait. ¿Qué tenías en mente? Un centro comunitario que brinde apoyo a familias trabajadoras, especialmente a trabajadoras domésticas y otras poblaciones vulnerables. Capacitación laboral, asistencia legal, cuidado infantil, educación financiera. Un lugar donde la gente pueda obtener ayuda sin ser juzgada ni tener miedo. Henry no solo accedió a financiar el proyecto, sino que insistió en que Fait fuera la directora. Esta es tu visión, Fait. Tú deberías ser quien la lidere. El Centro Comunitario Hill Williams, nombrado en honor a ambas familias, abrió sus puertas un año después, brindando servicios a cientos de familias. Se convirtió en un modelo para otras ciudades y en un testimonio de lo que se podía lograr cuando las personas se comprometían a convertir sus errores en oportunidades para un cambio positivo. En la ceremonia de inauguración, Fait se dirigió a una multitud de miembros de la comunidad, activistas y medios de comunicación. Este centro existe porque alguien estuvo dispuesto a admitir su error y trabajar para enmendarlo, dijo Fait, mirando a Henry y Jai entre el público. Pero más que eso, existe porque todos tenemos el poder de transformar nuestro dolor en propósito, nuestros errores en motivación para la justicia. Henry estaba de pie entre el público con Jai, observando a Fait hablar con orgullo y admiración. La mujer a la que una vez había acusado injustamente se había convertido no solo en la cuidadora de su hijo, sino en una líder en su comunidad y un catalizador para el cambio positivo. Sin embargo, el éxito trajo consigo desafíos. A medida que el centro comunitario ganaba notoriedad y Henry seguía hablando públicamente sobre los prejuicios raciales, empezaron a recibir amenazas y acoso anónimos. «Eres una traidora a la raza», decía un mensaje enviado a la oficina de Henry. «Estás destruyendo a tu propia gente por una mujer negra». Fait recibió mensajes aún más perturbadores. «Tienes que saber. ¿Cuál es tu lugar? Deja de causar problemas o habrá consecuencias». Henry quería contratar seguridad y aislar a su familia de las amenazas. Pero Fait tenía un enfoque diferente. «Señor Vitteal, si nos escondemos de estas amenazas, estamos dejando que quienes las envían controlen nuestras vidas. Creo que debemos responder con transparencia y seguir haciendo nuestro trabajo». Henry admiraba la valentía de Fait, pero le preocupaba la seguridad de Jai. «Fait, la nueva dinámica familiar. No puedo permitir que les pase nada a ti ni a Jai por el trabajo que estamos haciendo, y no puedo dejar que el miedo nos impida crear un cambio positivo. Jai observa cómo respondemos a la adversidad. ¿Qué queremos enseñarle?» Decidieron abordar las amenazas públicamente, colaborando con las fuerzas del orden para investigar mientras continuaban su labor de defensa. Henry contrató seguridad para eventos públicos, pero se negó a que el miedo cambiara su misión. Jai, ahora de 9 años, demostró una madurez notable al afrontar la situación. «Papá, ¿están enojados los creadores de memes porque eres amigo de la señorita Fait? A algunas personas no les gusta cuando las cosas cambian, hijo, pero eso no significa que el cambio sea malo. Creo que es bueno que tú y la señorita Fait sean amigos. Creo que mamá estaría feliz de que hayas aprendido a ser más amable». Justo cuando sus vidas se estabilizaban, Fait enfrentó una crisis personal que pondría a prueba la fortaleza de sus lazos familiares poco convencionales. El padre de Fait, John Williams, quien había abandonado a Fait y a su madre cuando Fait tenía 12 años, apareció repentinamente pidiendo reconciliación.
Fight, cariño, sé que cometí un error. Sí, dijo John al llegar al centro comunitario. Pero ahora soy mayor y quiero arreglar las cosas con mi familia. Fight se debatía entre la ira por el abandono de su padre y la esperanza de reconciliación. Henry la observó debatiéndose entre la decisión y le ofreció su apoyo. Decidas lo que decidas, Fight, Jai y yo te apoyaremos. Si quieres reconstruir la relación con tu padre, te ayudaremos. Si prefieres que se mantenga alejado, también lo respetaremos. Fight finalmente decidió tener un contacto limitado con su padre, estableciendo límites claros y dejando abierta la posibilidad de sanar. Estoy dispuesta a intentarlo, le dijo Fight a su padre. Pero la confianza se gana con hechos, no solo con palabras. El paralelismo entre el abandono de su padre y las falsas acusaciones de Henry no pasó desapercibido para nadie. Ambos hombres habían herido a Fight con sus acciones y ambos pedían segundas oportunidades. Pero la disposición de Fight a considerar el perdón, manteniendo su autoestima y sus límites, le enseñó a Jai valiosas lecciones sobre justicia, misericordia y la complejidad humana. Relaciones. A medida que la colaboración entre Henry y Fight se profundizaba y su respeto mutuo crecía, algunas personas comenzaron a especular sobre si su relación era romántica. ¿Tú y la señorita Fight se van a casar?, le preguntó Jai a su padre. Una noche, Henry se sorprendió por la pregunta. ¿Por qué preguntas eso, hijo? Porque trabajan juntos todo el tiempo. Ambos me cuidan y parece que se gustan. Henry tuvo que admitir que sus sentimientos por Fight habían evolucionado más allá del respeto profesional y la gratitud. Pero también sabía que Fight aún lidiaba con el trauma de lo que él le había hecho pasar. Cuando Henry, con cautela, sacó el tema con Fight, su respuesta fue reflexiva, pero clara. Henry, me importan mucho tú y Jai. Ambos se han convertido en parte de mi familia de maneras que nunca esperé. Pero necesito que entiendas que nuestra relación se construyó sobre una base de injusticia. Y necesito estar segura de que cualquier sentimiento que tengamos sea genuino y no se base en la culpa o la gratitud. Henry respetó los límites de Fight mientras con la esperanza de que algún día pudieran explorar una relación romántica. Por ahora estaban comprometidos a ser los mejores padres y compañeros posibles por el bien de Jai. 3 años después del incidente que casi destruyó a su familia, Jai se graduó de la escuela primaria. Como el mejor estudiante de su clase, fue elegido para dar el discurso de graduación. Jai se paró en el podio frente a cientos de padres, maestros y estudiantes, luciendo seguro y maduro para sus 11 años. Hace 3 años cometí un terrible error, comenzó Jai. Mentí sobre alguien que intentaba ayudarme. Y esa mentira casi destruye su vida. 40 minutos. Familia para siempre. También me enseñó la lección más importante que he aprendido, que nuestras palabras tienen el poder de herir o sanar, y debemos elegir cuidadosamente cómo usamos ese poder. Jai miró al público y encontró a Henry y Fight entre la multitud. Mi papá y Fight me enseñaron que cuando cometemos errores, tenemos 3 opciones. Podemos fingir que no pasó nada, podemos compadecernos de nosotros mismos o podemos trabajar para arreglar las cosas. Mejor. Aprendí que mejorar las cosas requiere mucho esfuerzo, pero es la única opción que conduce a la verdadera sanación. El discurso de Jai recibió una gran ovación, pero lo más importante fue que demostró cuánto había crecido desde aquel niño asustado y afligido que una vez mintió para protegerse. Después de la ceremonia, Henry y Fight se quedaron juntos viendo a Jai celebrar con sus compañeros. Deberías estar orgulloso, le dijo Fight a Henry. Se ha convertido en un joven increíble. Deberíamos estar orgullosos, corrigió Henry. Jai es quien es gracias al trabajo conjunto de ambos. Fight sonrió. Nunca pensé que diría esto. Pero estoy agradecida por lo que sucedió hace 3 años. Henry la miró sorprendido. ¿Agradecida? No agradecida por el dolor ni por la injusticia, sino agradecida por el crecimiento que surgió de ello. Jai aprendió sobre la honestidad y las consecuencias.
Tú aprendiste sobre los prejuicios y los privilegios. Yo aprendí sobre el perdón y la resiliencia. Y. Juntos, aprendimos que las familias pueden crearse de las maneras más inesperadas. En el tercer aniversario del día, Henry había acusado falsamente a Fait, pero la familia conmemoró la ocasión no con tristeza, sino celebrando lo lejos que habían llegado. Pasaron el día como voluntarios en el centro comunitario, trabajando junto a familias que habían recibido ayuda de los programas que Fait había creado. Luego visitaron el jardín conmemorativo que habían plantado en memoria de la madre de Jai, Rebecca, donde colocaron flores frescas y hablaron de lo orgullosa que estaría ella de la familia en la que se habían convertido. Señorita Fait, dijo Jai mientras estaban sentados en el jardín. ¿Cree que a mi mamá le gustarías? Fait sonrió. Creo que tu mamá querría lo mejor para ti, Jai. Y espero que viera que eres amado y cuidado. Creo que le gustaría que tú y papá fueran amigos ahora en lugar de pelearse. Henry rió. Nunca peleamos de verdad, amigo. Solo tuvimos que aprender a confíen el uno en el otro. Y ahora somos una familia, dijo Jai con satisfacción. Henry y Fait se miraron por encima de la cabeza de Jai. En efecto, eran una familia. No de la manera tradicional, sino algo nuevo y hermoso que había surgido de las cenizas de sus peores momentos. Al atardecer de aquel aniversario, Henry, Fait y Jai caminaron juntos a casa por su barrio. Tenían previsto asistir a una reunión de la junta vecinal esa noche, donde abogarían por más fondos para las familias trabajadoras. Jai haría sus deberes mientras ellos trabajaban, y Fait lo ayudaría con las matemáticas, como tantas veces antes. Era una tarde cualquiera en una familia extraordinaria, una familia forjada no por la sangre ni el matrimonio, sino por el arduo trabajo del perdón, el crecimiento y el compromiso con la justicia. Papá, dijo Jai al llegar a la puerta de casa. Me alegro de que hayas llegado temprano ese día. Henry se sorprendió, aunque hubiera causado tantos problemas, porque nos había enseñado a todos a ser mejores personas y porque había traído a Fait a nuestra familia para siempre. Fait apretó los brazos de Jai. La eternidad es mucho tiempo, Jai. Lo sé, dijo Jai con seguridad. Pero algunas familias valen la pena. Mientras entraban juntos a su casa, el multimillonario que había aprendido a confrontar sus prejuicios, la mujer que había transformado la injusticia en activismo y el niño que había aprendido que la verdad y el amor eran más poderosos que el miedo. Llevaban consigo la certeza de que las familias más hermosas suelen ser las que se eligen mutuamente, luchan unas por otras y nunca dejan de esforzarse por ser mejores para el bien común. El impactante momento en que Henry encontró la fe con su hijo herido casi los destruyó a todos. Pero de esa destrucción, construyeron algo más fuerte, más hermoso y más justo de lo que cualquiera de ellos hubiera podido imaginar. Su historia era la prueba de que incluso los peores errores pueden convertirse en la base del crecimiento más significativo, y que el coraje para enfrentar nuestros defectos puede llevarnos al amor que nunca supimos que necesitábamos. Si te gustó esta historia, dale me gusta, compártela y suscríbete.